Bueno, lo más importante que ha ocurrido este año en la relación de la Argentina con el sistema mundial es el acuerdo con los acreedores holdouts aprobado por ley del Congreso por una mayoría de 2/3 en las dos cámaras. Lo que esto significa es lo siguiente. El gobierno argentino emitió, para satisfacer lo acordado con los acreedores holdouts, bonos soberanos por 16.500 millones de dólares. Esa emisión de bonos soberanos realizada por el gobierno argentino recibió una demanda del sistema financiero internacional por más de 70.000 millones de dólares. Lo que esto significa es lo siguiente en términos comparativos. Es la mayor demanda de bonos soberanos de un país emergente en toda la historia. Esto responde a dos elementos. Esta es la situación en el sistema financiero internacional de mayor hiperliquidez que ha ocurrido en la historia del sistema capitalista. Este es el momento en que las tasas de interés en el sistema mundial son las más bajas de la historia. Esto al mismo tiempo coincide con el hecho de que la Argentina ha reaparecido en el mundo, sobre todo a través de la producción agroalimentaria. Siempre hay que tomar en cuenta que la producción agroalimentaria de la Argentina es una de las tres más relevantes del mundo actual. Las otras dos son las de Estados Unidos y Brasil. La Argentina es la tercera. Esto en el momento en que la demanda mundial de agroalimentos se duplica en los próximos 20 años. En estas condiciones, una vez que la producción agroalimentaria argentina ha logrado recuperar todo su potencial, como es lo que ha ocurrido este año, aparece la Argentina en el sistema mundial en lo que se refiere al financiamiento de sus bonos soberanos emitidos para cumplir con lo acordado con los acreedores holdouts. Esta situación de hiperliquidez del sistema financiero internacional beneficia fundamentalmente a la Argentina. La semana pasada, la provincia de Neuquén lanzó un bono provincial por 280 millones de dólares y recibió una demanda del sistema financiero internacional por esos bonos por 1.500 millones de dólares. Esta semana, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ha lanzado dos bonos, uno por 500 millones de dólares, otro por otros 500 millones de dólares, y por los dos ha recibido una demanda de 4.600 millones de dólares. La Argentina en este momento es uno de los países del mundo que está recibiendo más capitales del exterior. Por eso es que se está ante un proceso de apreciación irreversible, creciente, del peso argentino. Lo que esto significa es que el nivel de capitalización de la Argentina es muy bajo. Es el país de América Latina que tiene el menor nivel de endeudamiento público y privado. Esto en un contexto de reaparición de la Argentina en el mundo y a su vez en un sistema financiero internacional que experimenta una situación de hiperliquidez con las tasas de interés más bajas de la historia. Esta es la coincidencia de factores que convierte a la reaparición de la Argentina en el sistema mundial en el año 2016 en un acontecimiento de enorme importancia, no solo para el país, sino también para la región y en cierta forma para el mundo. Y esto que está hablando del salto que ha tenido la República Argentina y el ingreso al mundo, que habla Jorge Castro, él ahora lo va a diferir en lo que son los tiempos verbales. No es algo que puede llegar a ocurrir, sino que ya está ocurriendo. Creo que en materia de análisis político, económico, financiero o estratégico, lo importante es precisar a qué tiempo de verbo está utilizando uno. Esto no es lo que puede ocurrir, esto es lo que ya está sucediendo. Por eso es que el peso argentino se está apreciando de la forma en que se está apreciando. Hace un mes el peso argentino en relación al dólar valía 16-1, ahora vale 14 y tiende a caer cada vez más, lo que significa es que el dólar es cada vez más barato porque la afluencia de dólares del mundo a la Argentina son cada vez mayores. Esto es el punto fundamental a percibir con respecto a la situación de la Argentina en el año 2016 en relación al sistema mundial. El punto más crítico y extremadamente importante es que ha reaparecido a la Argentina en su condición de gran productor mundial de agroalimentos
en el momento en que la posibilidad de financiar toda expansión de la economía del país es enorme y la Argentina lo está aprovechando. Tiempo de verbo pasado. Esto ya ha ocurrido a partir del punto de inflexión que ha sido el acuerdo con los acreedores holdout ratificado por el Congreso argentino por el voto de 2/3 de sus miembros en las dos cámaras. Y siempre se espera este cambio y pasaje desde el año 2008-2009, donde empezó a frenarse la economía, y en el 2011 donde empezó a retroceder, hasta dónde iba a llegar y cuándo iba a comenzar una etapa de crecimiento. Para Jorge Castro esa etapa ya comenzó. Está en pleno desarrollo una nueva etapa de crecimiento económico en la Argentina, después de 5 años de estancamiento como lo que la Argentina ha tenido desde el 2011 en adelante. En estas condiciones, el punto crítico, verdaderamente decisivo de la inserción de la Argentina en el mundo es lo que sucede con la producción agroalimentaria de la Argentina. La producción agroalimentaria de la Argentina tiene un significado mundial. Es una de las 3 más relevantes del mundo actual. Las otras 2 son las de Estados Unidos y la de Brasil. Esto en el momento en que el principal destino para las exportaciones agroalimentarias argentinas es uno solo, es China, Asia. Y China, Asia, es la mitad de la economía mundial, es la mayor economía del mundo. El principal socio comercial de la Argentina en el momento actual, y que acentúa esta condición en los próximos 10, 15, 20 años, es la mayor economía del mundo, que es China. Yo no creo que la historia sea un torneo de relatos sobre lo que sucede en el campo de los acontecimientos. Yo creo que lo que prima siempre es el criterio de realidad. Lo que está sucediendo es que el empresario argentino tiene una extraordinaria capacidad de ahorro. El cálculo que hay que tomar en cuenta es que los argentinos disponen en el momento actual, no en un futuro distante, en el momento actual, disponen en lo que se refiere a dólares, billetes verdes norteamericanos, una cifra que el Fondo Monetario Internacional estima en la sociedad argentina actual, internamente, de más de 70.000 millones de dólares. El nivel de ahorro interno de la Argentina es extraordinario. Es el país que tiene el mayor nivel de ahorro de toda América Latina, por encima de Brasil, de Chile y de México. La estimación del Banco Central de la Argentina es que los argentinos tienen, fuera del control del Banco Central, fuera del control de la AFIP, una cifra que puede considerarse del orden de los 250.000 millones de dólares. En realidad, la estimación de varias consultoras, ante todo internacionales, es que el nivel de ahorro de los argentinos asciende a más de 400.000 millones de dólares. La Argentina es un país inmensamente rico en lo que se refiere a capitales disponibles para la inversión, pero esos enormes capitales, que es el ahorro interno ante todo de los empresarios argentinos, está alejado de la inversión, salvo en un sector del empresariado argentino, que es el sector agroalimentario. El dato que hay que tomar en cuenta es que este año la producción agroalimentaria de la Argentina es 30% superior a la del año pasado, pero que además el sector agroalimentario invierte en su producción este año más de 30.000 millones de dólares. Por eso es que está arrastrando el crecimiento de todas las actividades, ante todo industriales, que están cercanas o están vinculadas a la producción agroalimentaria. Por eso es que hay una recuperación de la industria automotriz de la Argentina a partir del segundo trimestre del año, después de la brutal caída que experimentó por la caída de la demanda en Brasil. La razón por la que hay una recuperación de la industria automotriz en la Argentina es porque el sector agroalimentario, está comprando productos y equipos de la industria automotriz. Esto es lo que está sucediendo en la Argentina de hoy. Lo que conviene hacer, creo yo, es dejar de lado las categorías del optimismo y del pesimismo, ver la realidad efectiva de las cosas, la realidad del país. Este es el contexto mundial más favorable que ha tenido la Argentina en muchos años, y esto sucede cuando la Argentina ha puesto en marcha el extraordinario potencial de su producción agroalimentaria y ha acordado con los acreedores holdout lo que significa su reaparición en el sistema financiero internacional.
Según lo que está explicando Jorge Castro, todos los indicadores internacionales, todos los indicadores que está teniendo el país con el ingreso de dólares son positivos. Ahora, lo que está faltando es la recuperación de la confianza por parte del propio argentino y del propio sector empresario argentino para poder llevar adelante las inversiones. La confianza no es un fenómeno psicológico, es un criterio de realidad. La confianza se recupera en cuanto se observe que esto que ha comenzado en la Argentina ya, que es una nueva etapa de crecimiento económico, tiene un carácter sostenido de largo plazo porque tiene que ver con el actual contexto mundial y con la extraordinaria capacidad que tiene la Argentina para producir agroalimentos. El problema es esto, es ver lo que está a la vista. Lo difícil no es ver, lo difícil es comprender lo que se está viendo. Lo que se está viendo es esto. El hecho de que la provincia de Neuquén, por los bonos provinciales por 280 millones de dólares, haya conseguido una demanda del sistema financiero internacional por 1.500 millones de dólares, que la provincia de Buenos Aires, por sus dos bonos de 500 millones de dólares uno, 500 millones de dólares otro, haya conseguido una demanda del sistema financiero internacional por 4.600 millones de dólares, lo que es un indicio de que las posibilidades de expansión económica de la Argentina son extraordinarias, basado sobre todo por el sector de punta, que es el agroalimentario. Esto tiene que ver con la participación de la Argentina con las tendencias mundiales. El hecho de que con la debilidad institucional que tiene el país, la Argentina tiene un sistema político con instituciones débiles, en una sociedad intensamente movilizada como es la Argentina, con una tendencia generalizada a la acción directa por parte de todos los sectores sociales. Este país es como es, no por un motivo arbitrario, es como resultado de una historia. En estas condiciones, este país, con ese sistema institucional tan débil que tiene la Argentina, con esta sociedad tan intensamente movilizada y politizada que tiene el país, en este momento la Argentina tiene uno de los 3 grandes sistemas de producción de agroalimentos en el momento actual, en el mundo. Esta es la realidad de las cosas. Lo que ha sucedido en los últimos 20 años es que la Argentina ha logrado convertir sus extraordinarias ventajas comparativas en materia de producción de agroalimentos en ventajas competitivas por la revolución tecnológica que ha ocurrido en el agro argentino. Esto tiene que ver. Entonces, acá lo que conviene dejar de lado son las categorías del optimismo o del pesimismo y centrarse en la comprensión de la realidad de los hechos, del ver lo que está a la vista. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.